Desde siempre la humanidad ha vivido en una tensión constante. Por un lado, cooperamos para levantar ciudades, crear arte, construir civilizaciones enteras, pero por otro nos enzarzamos en conflictos que a veces amenazan con echarlo todo por tierra. Pues bien, en el análisis de hoy vamos a ver cómo, de un mundo sumido en el más absoluto caos, nació una ciencia dedicada precisamente a eso, a entender qué fuerzas nos unen y cuáles nos separan. Venga, vamos a empezar por el meollo de la cuestión. Porque si hay algo que ha traído de cabeza a filósofos y pensadores desde hace siglos, es esa eterna dualidad entre la cooperación y el conflicto. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que seamos capaces de lo mejor y de lo peor, a menudo al mismo tiempo? No es que sea una pregunta nueva, para nada, pero sí que hubo un momento en la historia en que encontrarle una respuesta se convirtió en algo, en algo desesperadamente urgente. Y ese momento de urgencia llegó con una fuerza arrolladora entre los siglos XVIII y XIX. Fue un periodo de cambios tan bestias, tan profundos, que el mundo que se conocía hasta entonces simplemente dejó de tener sentido. No hablamos de un solo cambio, ¿eh? Hablamos de 3 revoluciones masivas, que además se solaparon en el tiempo y que lo desmantelaron todo. La forma de gobernar, la forma de cultivar la tierra y la forma de producir, todo cambió para siempre. Y claro, con ello, la vida de millones de personas. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, pensemos en esto que es brutal. En la agricultura se pasó de que un campesino pudiera alimentar a su familia y a lo mejor a un par de personas más, a que un solo agricultor, con nueva tecnología, pudiera sostener a 125 personas. Esto no fue un cambio poquito a poco, fue una auténtica explosión. Claro, esta nueva realidad social era un lío tremendo. Las ciudades empezaron a crecer sin ningún tipo de control, lo que generó pobreza, hacinamiento, nuevas tensiones. El viejo orden de la sociedad, el de toda la vida, se vino abajo. Y en su lugar apareció una sociedad de clases, que encendió la mecha de nuevos conflictos. Hacían falta herramientas nuevas para entender qué demonios estaba pasando. Y en medio de todo ese caos surgió la necesidad de mirar las cosas de otra manera. Ya no bastaba con la filosofía o la religión para explicarlo todo, se necesitaba un estudio sistemático, científico, de cómo vivimos en sociedad. Y así, en 1838, un señor llamado Auguste Comte le pone nombre a la criatura, sociología. Una ciencia que, ojo, en sus inicios incluso se llegó a llamar física social. El nombre ya nos da una pista de su ambición, diagnosticar los males de la nueva sociedad y, si era posible, ofrecer terapias para curarlos. Porque en el fondo, esta nueva disciplina no era solo algo para académicos encerrados en una torre de marfil. Era, y sigue siendo, una herramienta para entendernos a nosotros mismos y para entender el mundo que nos rodea de una forma mucho más consciente. Claro, en cuanto a la sociología echó a andar, se topó de bruces con un debate fundamental. A ver, si la sociedad es a la vez orden y caos, ¿qué es lo que manda? ¿Cuál es la fuerza que de verdad mueve la historia? Y aquí es donde surgen 2 respuestas totalmente opuestas. Por un lado, la teoría del consenso, que ve la sociedad como si fuera un cuerpo humano, donde cada parte tiene su función y todo busca el equilibrio. Por otro, la teoría del conflicto, que la entiende más como un campo de batalla, una arena donde distintos grupos luchan por el poder y los recursos. Para que nos hagamos una idea, para la teoría del consenso, la ley refleja los valores que compartimos todos. Para la del conflicto, en cambio, la ley es una herramienta que usan los poderosos para mantener su control. Lo importante es entender que esto no era una discusión teórica sin más, ¿eh? Era una pregunta súper práctica sobre el verdadero motor del cambio social. O sea, ¿cómo avanzamos? ¿Poniéndonos de acuerdo o es la tensión, la lucha, lo que nos empuja hacia adelante? Y ahora vamos a dar un salto hasta hoy, porque quizás estemos pensando, vale, esto es historia, pero ¿qué tiene que ver con nosotros ahora? Pues tiene que ver y mucho, porque esa tensión entre el consenso y el conflicto no ha desaparecido en absoluto. Y esta idea de una danza incómoda pero necesaria me parece que lo clava. Describe la realidad a la perfección. No se trata de elegir un bando o el otro. La vida social es precisamente eso, esa danza constante entre buscar acuerdos y gestionar las luchas que, nos guste o no, son inevitables. Por lo tanto, el gran aprendizaje que nos deja la sociología desde que nació es que el conflicto no es una anomalía, no es algo que haya que evitar a toda costa. Es un elemento vital de la vida en común. La clave no es intentar eliminarlo, sino aprender a canalizarlo para que genere cambios positivos y no solo destrucción. Y esto nos trae de vuelta a nuestro presente. La sociología nació para entender un mundo en plena crisis, y su pregunta fundamental sigue más vigente que nunca. En una sociedad que está llena de divisiones y desacuerdos, la clave es encontrar ese marco común, esas reglas del juego, que nos permitan gestionar las diferencias de forma legítima. Y la pregunta que nos interpela hoy con más fuerza que nunca es precisamente esa. ¿Cómo aprendemos a construir puentes en lugar de muros?